Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis político que como cada semana reúne a voces autorizadas, auténticos analistas políticos, hombres con amplia experiencia y con reconocimiento profesional, político y ciudadano. Quiero agradecer la presencia en orden de llegada de don Demetrio Soy de la Tijera. Don Demetrio, muy buenos días, señor. Buenos días, Julio, Adrián, Marco. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Baños. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Demetrio, buenos días. Adrián, buenos días. Gracias. También nos acompaña el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Bienvenido, arquitecto. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Julio. Buenos días, Demetrio. Buenos días, Marco. Bueno, pues finalmente estas 2 semanas han sido intensas. Es ya la tercera semana que está, pues obviamente después de este 2 de junio, pues ya se han dado muestras de la transición, ya se ha hecho la presentación de los primeros 6 integrantes del gabinete legal, constitucionalmente pues reconocido. Claudia Sheinbaum ha hecho esta presentación, 3 hombres, 3 mujeres, respetando un principio de equidad y paridad de género. Yo quisiera preguntarle a don Demetrio Soy de la Tijera, su opinión, su percepción como ciudadano, como político, como mexicano. ¿Qué opinión le merece la presentación de estos primeros 6, don Demetrio? Mira, primero no tiene precedente que una presidenta, electa apenas, anuncie su gabinete antes de tomar posesión. ¿Por qué no lo hacían? Para evitar que metiera la mano el presidente en turno. Y a mí me preocupaba, dije, caray, seguramente López Obrador le va a aprobar el gabinete, ¿no? Y eso me preocupa. Yo creo que ella tiene que tener, todos le apostamos a que ella no va a romper con López Obrador, pero va a tener una gran autonomía de López Obrador. Es otro estilo, es un estilo de decir, yo digo que va a ser el fin del populismo, porque para ser populista hay que tener un líder populista, carismático. Ella no lo es, ella es técnica. Y lo que refleja con el gabinete que ayer, los 6 miembros del gabinete que ayer nombró, sobre todo los 5 del gabinete, que son gente que va a tener una autonomía. No van a ser los empleados incondicionales de López Obrador. Es gente que ya tiene carrera política, que no se le puede simplemente dar órdenes. Al momento que tú nombras un funcionario del nivel de la Fuente o de Ebrard o de cualquiera, Alicia Bárcenas, son gente que ya tiene carrera y que no va simplemente van a ser un sí señor, sí señor, sí señor, como sucede actualmente con López Obrador. Creo que la buena noticia es que ya no va a ser el gobierno de una sola mujer o un solo hombre y que vamos a tener un gabinete que no tenemos actualmente. Actualmente nadie sabemos el nombre de los miembros del gabinete. Yo no me sé casi ninguno, porque son intrascendentes, porque no tienen importancia, porque no tienen opinión. Y creo que lo que vamos a ver con Claudia es que vamos a lograr a regresar a la institucionalidad del gobierno. Totalmente de acuerdo con don Demetrio Soy de la Tijera. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños su percepción con esta presentación de estos primeros 6 integrantes del gabinete de la virtual. Virtual, yo te le voy a preguntar al doctor Baños, ¿por qué virtual candidata electa? Hay todavía un requisito que no ha pasado, ¿verdad, doctor Baños? Sí, es un tema de un formulismo donde hay que esperar a que el Tribunal Electoral termine la fase impugnativa que resuelva todos los medios que se establecieron y después de eso rehaga, si es que es el caso, el cómputo total de la elección presidencial. ¿Por qué digo rehaga? Porque de repente anulan una casilla, hay algún medio que tenga algún impacto en los resultados y después de eso vuelven a hacer el cómputo total de la elección presidencial y se emite una declaración de presidenta, en este caso electa. Pero es un formulismo, la señora es, por supuesto, la presidenta electa, ya la elección pasó, la señora ganó con una amplia mayoría y por consecuencia, pues la presidenta electa. Y ahora está procediendo a ya la presentación del gabinete. Me parece a mí que el comentario que hizo don Demetrio Soy de la Tijera es muy pertinente porque
se rompe una tradición de donde los presidentes que ingresaban a ese cargo, pues esperaban en el momento ya adecuado, prácticamente cuando asumían para poder presentar al gabinete. Aquí se han filtrado, y hay que decirlo con mucha claridad, porque por más paredes y blindajes que le metan a las reuniones, pues es un hecho que ya había habido algunas columnas donde algunos opinadores públicos mencionaron que el presidente de la República estaba presionando a Claudia Sheinbaum para que por lo menos la tercera parte, es lo que yo he leído, del gabinete, correspondiera a personas afines al propio López Obrador. Eh, a lo mejor en ese tenor está la propia Alicia Bárcenas y Marcelo Ebrard, pero el hecho concreto es que son personas con una trayectoria muy reconocida, ¿no? Si nosotros retrotraemos la discusión al momento del proceso político interno de Morena, pues había mucha expectativa de que Marcelo pudiera ser eventualmente el candidato presidencial, por la trayectoria que tiene, por el desempeño que tuvo particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues, ¿qué decir de Juan Ramón de la Fuente, que también es un personaje de una gran trayectoria pública y que sin duda es un ciertamente personaje muy cercano a Claudia Sheinbaum? Ha sido el más cercano en estos eventos últimos, en el simbolismo mexicano, pues es a lo mejor el más cercano que se ha visto a la propia Claudia Sheinbaum, pero me parece que todos, incluido el secretario de Agricultura, que por cierto le escuché algunas ya declaraciones importantes en estos días, ayer concretamente y hoy en la mañana, y me parece que son personas que tienen una trayectoria reconocida y que creo que podrán hacer, ojalá que así sea para el país, un buen desempeño en las responsabilidades que les van a encomendar. Decía, coincidiendo con Demetrio Sodi de la Tijera, que me parece que sí son personas de una gran trayectoria, que tienen una opinión propia, que Así es. son, pues sí, con una visión de Estado, hay que decirlo con toda claridad, que es lo que le importa al país. O sea, no nos importa que sean simpáticos, nos importa Claro. que contribuyan a resolver la problemática que hay en un momento que se va a volver muy complejo para el país, porque hay una reconcentración tremenda del poder. Ojalá que este tema que mencionaba también Demetrio, se va a acabar el populismo. Yo ahí tengo algunas dudas, pero la verdad de las cosas es que sí es deseable para el país que se termine, Sí, que entremos a una etapa en la cual se concreten cosas importantes. Esta nueva Secretaría de Tecnología que está anunciando la presidenta electa, me parece una buena noticia. Creo que genera una expectativa razonable de que pueda haber un viraje importante en temas que han sido detenidos por el presidente López Obrador, que no han tenido el desarrollo, el desahogo, la relevancia que deberían de tener en un mundo completamente tecnologizado. Ya es un mundo robotizado, es un mundo de telecomunicaciones en otros niveles, y donde pues de entrada el tema de las energías, que pues, está en otra de las carteras, pero pues, las energías que apuntan a ser limpias, a ser de producción solar, etcétera, pues tienen que tener un desarrollo importante en este país. Ojalá que así sea. totalmente de acuerdo, doctor Baños. La verdad es que todo el mundo le apostamos o esperamos que sea un gabinete distinto, un gabinete autónomo, un gabinete con este compromiso por México, y que no sea un gabinete con el 20% de capacidad y el 80% de lealtad, como ha sucedido con López Obrador. Totalmente de acuerdo con el doctor Marco Antonio Baños. Vamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, su opinión, su percepción con el nombramiento de estos primeros 6 integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Es un gran mensaje para la nación, muy positivo, porque los perfiles de todos ellos, aunado los 6 de ayer, las 3 mujeres, los 3 hombres, aunado a la ratificación del secretario de Hacienda, que en determinado momento sabe cómo están ahorita los hilos financieros, está dando buenos mensajes. El caso de Marcelo Ebrard, que inclusive estudió y de alguna manera escribió un buen libro sobre la clase media, y fue su precampaña prácticamente dirigida a la clase media, a la productividad y todo. Dentro de economía, creo que está dando un excelente mensaje, que realmente después de 6 años
de haber un pleito contra la clase media, esto realmente ayuda mucho y va a fortalecer mucho lo que deben ser las inversiones, las empresas y los mercados financieros. Por el otro lado, Rosaura Ruiz también es una mujer que Claro. independientemente de sus capacidades y todo, qué bueno que se adelantó el hecho de que a un consejo lo hacen secretaría. Esto de alguna manera siempre estos 5 años, 9 meses, 8 meses, fueron hacia una especie de agresividad hacia los científicos, hacia la gente pensante, y sobre todo en lugar de ayudar a CONACYT, como que realmente le restringían presupuesto y muchas de las políticas que de alguna manera no los dejaban desempeñar. Entonces, qué bueno que existan. El hecho, por ejemplo, de Julio Verdaguer también, quien por cierto es hijo de uno de los niños de Morelia que llegaron en el 39, don Julio Verdaguer, un gran estudiante del Instituto Politécnico Nacional y que posteriormente un gran empresario mazatleco. Quiero decirte que se me hace una persona idónea. La única cosa que lamentablemente es la carga ideológica que le dicen y le ordenan que ya desde ahorita exprese que todo debe estar en contra del maíz transgénico y que deben dedicarse, cuando lo primero que tenemos que analizar es que Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca producen 500 kilos de maíz por hectárea, cuando aquí, por ejemplo, en Durango se producen 7 toneladas por hectárea, y en Sinaloa se producen, y en Sonora 15 toneladas, pero en Estados Unidos se producen 30 toneladas de maíz por hectárea, y cuando en determinado momento apenas cae una pequeña lluvia, inmediatamente se agota ese maíz, o en determinado momento no se produce, o con cualquier plaga inmediatamente deja de producirse, o hay una sequía como la que hubo en estos meses anteriores y deja de producirse. Entonces yo creo que sí es necesario que todas esas grandes personalidades con grandes currículums que de alguna manera han tenido experiencia en la FAO y en otros lados, pues no se tengan la carga ideológica negativa, que podamos de alguna manera analizar y revisar bien lo que es la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados, porque esto va en contra de la hambruna. En fin, esa es mi opinión, muy respetable, Claro. y qué bueno que en determinado momento existan este tipo de perfiles. Ojalá así sigan, o sea, es un muy buen mensaje para la nación. Muchas gracias. Al contrario, gracias, arquitecto. Hay un comentario de varios analistas, de varios investigadores que dudan del nombramiento, de la capacidad, de la independencia, de la autonomía, de la que fuera fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, como para que sea la consejera jurídica de Presidencia de la República. Hay mucha especulación en torno a Ernestina Godoy, hay dudas, hay desconfianza. Y bueno, pues en serio, creo que de estos 6 era la única que no tendría las cartas credenciales necesarias como para ser una buena consejera jurídica con este criterio de autonomía profesional y con esta capacidad de independencia institucional. Sin embargo, quiero pasar a un tema pues preocupante para la democracia mexicana. En septiembre próximo se vienen, pues ya con este nuevo Congreso mayoritario por Morena, se vienen varios temas preocupantes, y es algo que quisiera preguntarle a don Demetrio Sola Tijera y a nuestros invitados de esta mañana. ¿Qué va a pasar con estas reformas de septiembre próximo, don Demetrio? Mira, yo tengo la esperanza, y ahorita lo vamos a ver con Marco, que nos dijera cuál va a ser la forma en que el INE va a decidir la integración de la Cámara de Diputados. Hoy Claro. por hoy no tienen mayoría en el Senado. Sí, si le faltan dos, le faltan dos. Y hay veces que con faltar uno no se puede. Así es. Hay un rechazo total a la reforma del Poder Judicial. Yo no estoy tan seguro de que haya un rechazo total a eliminar varios de los órganos autónomos. Creo que fue exagerada la creación de órganos autónomos que debilitaron el gobierno. Pero sin entrar una por una de las iniciativas, yo no creo que, espero que no pasen. Y creo que sería la mejor noticia para la misma Claudia Sheinbaum, no empezar el gobierno con un choque. Por ahí, ella no puede bloquearlos, pero tampoco puede hacer mucho para lograr la mayoría calificada. Yo espero que la Cámara, que el INE, no le dé la sobrerepresentación a Morena. Y si no se la da, tampoco tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Me decían que ahí el riesgo va a estar en el tribunal, pero el mismo tribunal desaparecería
con la nueva iniciativa del presidente de la República. Entonces, si tienen cierta preocupación por su futuro, pues yo creo que tanto el Gracias. INE como el tribunal deben evitar que tenga mayoría calificada. López Obrador se metió en una bronca. ¿Cómo puedes pedirle que decidan cómo se va a integrar la Cámara a aquellos que quieres eliminar? Entonces, yo esperaría que no tenga mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y que las reformas se congelen y que se abra, porque obviamente se requiere una reforma del INE, sobre todo en el costo y en los partidos, la integración de la Cámara, se requiere una reforma profunda del Poder Judicial, se requiere eliminar varios organismos independientes que son exagerados, que le quitan todas las facultades al gobierno, pero yo espero que eso se haga ya cuando Claudia Sheinbaum sea presidenta y convocando al diálogo. México ya no puede seguir siendo un país en que no se oye a la oposición. Y creo que por eso decía yo del populismo, porque Claudia no va a tener la fuerza que tiene López Obrador, y esa es una ventaja. No va a tener la fuerza de controlar al partido, es más, va a necesitar a la oposición para poder mediatizar a ciertos liderazgos de su partido. Totalmente de acuerdo. Claudio Sheinbaum no es López Obrador, estoy totalmente de acuerdo. Y eso va a ser un factor determinante para la capacidad de gobierno y la capacidad de operación política de Claudio Sheinbaum. Vamos con el doctor Marco Antonio Baños, porque tenemos la inquietud con estas mayorías que estaría calificando el tribunal. Doctor Baños, ¿qué opinión te merece esta situación con respecto pues, a las reformas que tenemos en puerta? A ver, empiezo por este comentario de Demetrio. Hoy estoy muy coincidente con Demetrio, por cierto. Él decía que le va a generar, interpreto lo que él decía, algunos problemas a Claudia tener estas mayorías tan impresionantes. Yo también creo que el principal problema de Claudia Sheinbaum es manejar las mayorías. Imagínate un partido verde, segunda fuerza parlamentaria, con 75, 76 diputaciones, vamos a ver cómo queda, pero por ahí va a rondar, con un PAN que alcanzará 70, 71 diputaciones, y obviamente pues un partido de Morena que pues, tiene una enorme mayoría. Casi Morena por sí solo va a tener mayoría absoluta en la Cámara. Pero esta discusión que se ha dado sobre el tema de la sobrerepresentación, para empezar, es una discusión absolutamente técnica. Y aquí empezamos con un primer problema, porque el INE ya nos dijo cómo va a aplicar el tema de la sobrerepresentación. Lo dijo hace 2 o 3 días, algunos de los consejeros ya lo dijeron con presión, no le demos vuelta al tema. Dijeron ellos en un discurso un poquito garigoleado que van a evitar la sobrerepresentación por partido. Ojo, por partido. Lo dijeron expresamente. Revisen la prensa de hace 2 días y ustedes van a ver con claridad las declaraciones que ellos hicieron. Y van a decir que no pueden hacer interpretación constitucional del artículo 54, fracción quinta, porque el Tribunal Electoral ahí sí en varias ocasiones ha establecido criterios diciendo que cuando se trata de interpretación a la Constitución, a reglas de la Constitución, no de la ley electoral, le corresponde exclusivamente a la propia Sala Superior del Tribunal. Dicho de otra manera, quien va a resolver al final el criterio de asignación de las curules de representación proporcional va a ser el tribunal. En tanto, ¿qué va a hacer el INE? El INE dice, yo voy a aplicar la base del quinta del 54 constitucional y voy a aplicar un acuerdo que yo ya emití. Eso dijeron. ¿En qué consiste el acuerdo? Es una cosa que peleó mucho Córdoba y Ciro Murayama en las elecciones del 21 y que tiene que ver con el asunto de que por la vía del convenio de coalición, pues no metas goles, que no vayas a escribir a Juan Pérez como candidato del Partido del Trabajo cuando en realidad es de Morena. Entonces, ese criterio de afiliación efectiva lo va a revisar el INE en la asignación, eso sí lo van a hacer. ¿Qué significa? Que si tú le metiste gol al Verde o al Partido del Trabajo en la conformación del convenio de coalición, pues tú vas a revisar Julio, con Julio Jiménez, Marco Ángel, el que sea, vas a revisar en el padrón de militantes vigente hasta antes del registro de candidatos con quién estaba ese señor, ¿de acuerdo? Y entonces Claro. es que me lo estás poniendo en el PT, pero en realidad es de Morena. De una vez te lo paso para acá para que no tengas diputaciones adicionales. Pero eso es un paliativo, hay que ser honestos en el punto, porque esta norma que es del año de 1996
estableció que ningún partido político puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Demetrio lo sabe bien, es una regla de, vamos, para garantizar la gobernabilidad de la Bueno, Cámara de Diputados, ¿no? Como órgano de gobierno tiene que tomar decisiones, sí es un órgano de representación política, pero pues aprueba el presupuesto, también tiene que ver con la emisión de leyes, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener una regla de gobernabilidad y ese es el 8%. ¿Qué significa? Que si tú sacaste, por ejemplo, el 42% de la votación, deberías de tener en rigor, si fuera un sistema de representación proporcional pura, pues tendrías 42% de la integración de la Cámara, es decir, del número de asientos que tiene la Cámara, del número de curules. Pero la regla constitucional te dice, vas a tener hasta un 8% de sobrerepresentación. Si sacaste el 42% de la votación, tendrás el 48% de la integración de la Cámara, pero por partido, eso dice la regla. Entonces, de acuerdo a los números que el INE ha presentado, el partido de Morena, que es el que tiene la mayor votación, tendrá hasta un 8% por encima del porcentaje de votos que tiene. Sumado los tres partidos tienen el 54.3%. Morena, PT y el Verde suman poquito más del 54%. Entonces, ahora vámonos por partido. Morena tiene el 8% de sobrerepresentación de acuerdo a su votación. El Verde va a tener más o menos el 6% de sobrerepresentación y el PT 5%. Esto quiere decir que cuando ellos se vayan a la Cámara, como son una alianza gobernante, en la Cámara se van a volver a juntar, ¿no? Van a librar el tema en el INE de la asignación de las curules, pero cuando se vayan a la Cámara son absolutamente libres y van a hacer lo que quieran. Entonces, se suman allá y te van a quedar que ya sumados los tres partidos como alianza van a andar sobre el 18 o 19% de sobrerepresentación, 10 u 11 puntos como coalición por encima de el 8% que tienen. La discusión es esa, asignas por partido o asignas por alianza política. sí. Por Entonces, en términos de justicia, yo creo que la oposición y todos los que estamos en esta lógica de interpretación, pues sí aspiraríamos a que el tribunal diga, a ver, vamos a hacer efectivo el esquema del voto y que la representación que la alianza gobernante, que además ha demostrado consistencia en la forma en que se alían dentro de la Cámara de Diputados, pues no tenga eso, pero vamos a suponer que el tribunal les dé luz verde. Eso significaría entonces lo siguiente, que Morena, PT y el Verde van a tener alrededor de 364 diputaciones, 30 más de la mayoría calificada. Para mayoría calificada necesitas 330 aproximadamente. Entonces, si ellos se mantienen con estos porcentajes que ha anunciado el INE, pues tendrían 364 diputaciones aproximadamente, casi 30 diputaciones más que la mayoría calificada. Y luego en el Senado, como decía Demetrio, ahí les van a faltar dos. Se necesitan 85, 86 más o menos para tener la mayoría calificada y ellos van a sumar 83. Nada más que ahí sí nos metemos en el mero filo de la navaja, porque imagínate algún senador irresponsable, que debe haber varios ahí en las del PRI, del PAN, o no, Sí, sino voy a usar otro calificativo. Hay varios senadores que van a tener cierta intencionalidad de apoyar al gobierno, ¿no? Que obvio. a sus intereses, y entonces no van, porque esa mayoría se construye sobre los presentes, no sobre el total de los asientos. Entonces, con que falten dos o falten Así tres, es. suman la mayoría calificada y te mueven la Constitución a su antojo. Dicho de otra manera, las características del Estado mexicano, del régimen constitucional que nosotros tenemos, depende de esos dos o tres senadores. Exacto. Ese es el problema que tenemos en rigor. Y obviamente, pues la discusión sobre la reforma judicial, sobre el tema que tiene que ver con los órganos autónomos, y todo lo que se les ocurra y gusten y manden, con un expresidente que no se va a ir, que ya dijo cómo va a regresar, pues sí, sí se corre un grave riesgo en esos temas. Sí es el efecto directo de la concentración excesiva que se hizo del poder. O sea, no hubo una redistribución como habíamos aspirado muchos, sino hubo una reconcentración del poder que le da estas cuestiones. Aquí vamos a ver cómo la presidenta se mueve frente a, imagínate, 75 verdes, ¿no? Pues va a estar sensacional el tema. Totalmente de acuerdo. Qué interesante, pero también qué preocupante escenario
el que nos espera con respecto a esta determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del futuro de México, si es que les da este premio de mayoría calificada a la alianza de Morena, PT y Verde Ecologista. Muy preocupante para el futuro de nuestro país. Sí, Y doctor Baños. te robo 10 segundos. Mónica Soto declaró sobre la reforma al Poder Judicial que las reformas son necesarias, que hay que fortalecer la autonomía de los órganos. No, de verdad, en serio, está creyendo eso la presidenta del tribunal. Sí es muy preocupante y en sus manos está que la Cámara de Diputados quede de esa manera, ¿eh? Sí es un Sí. riesgo importante del que creo que nos tendríamos que hacer cargo, al menos en la deliberación que tenemos en estos espacios como el tuyo, en las siguientes semanas. Totalmente de acuerdo con el doctor Marco Antonio Baños. Y quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre también con amplia experiencia, con una visión política muy objetiva. Arquitecto, ¿qué nos espera a los mexicanos en este contexto tan alarmante, tan preocupante, en donde las mayorías, pues muy probablemente queden en manos de Morena y sus aliados? ¿Qué va a pasar con la economía que está resintiendo este mensaje de reformar la Constitución y acabar y disminuir o colonizar o someter al Poder Judicial de la Federación? Arquitecto Adrián Alanís. Pues que Dios nos agarre confesados, es como dice el dicho por ahí. Yo creo que estos últimos meses que el presidente de la República saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido en sí, que lo sigue repitiendo en las mañaneras, prácticamente lo que él desea es una venganza contra muchos sectores de la población en los que nunca estuvieron de acuerdo con él en su carga ideológica y que es lamentable de que se quiera aprovechar en determinado momento estas mayorías en el Congreso Federal para que en determinado momento esa carga ideológica, esa venganza que de alguna manera se lleve a cabo y que pueda afectar considerablemente el quehacer cotidiano de México en su labor de desarrollo, en su labor creciente, y que en determinado momento no se vea afectado con los vaivienes de los mercados financieros, de las inversiones. Sin embargo, vuelvo a reiterar el hecho de que Marcelo Ebrard haya llegado a una Secretaría de Economía. Yo creo que también por ahí puede haber prudencia en algunos de los aspectos que de alguna manera se puedan discutir. Yo creo que la capacidad intelectual de experiencias y conocimientos que nos dio de mensaje ayer la virtual presidenta con este equipo alrededor de ella, y que si realmente lo escucha y si realmente hacen reuniones de gabinete de trabajo preciso, sin la carga ideológica, de alguna manera también puede haber ciertas reflexiones para muchos temas. Y sobre todo el tema más importante, que pueda el señor presidente de la República actual irse a descansar donde él quiere escribir sus memorias, porque ahora también ya es un investigador, que él mismo lo ha dicho, y donde desde este lugar allá de Palenque pueda estar él dedicado a eso y permita a la presidenta ahorita virtual y que tome posesión ahora en octubre para que en determinado momento pueda hacer su trabajo político, su trabajo al frente de la nación, y que todas esas personas inteligentes y capaces que están a su alrededor le ayuden a gobernar. Esa es mi opinión. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, arquitecto. La verdad es que ojalá que verdaderamente haga honor a su palabra y a su compromiso López Obrador de irse a su rancho. Pero la verdad es que no, yo lo dudo mucho, la verdad es que yo no le creo nada. Como ya amenazó, seguirá viniendo, atendiendo el llamado de su presidenta con el pretexto de venir a visitar a su esposa. Yo dudo mucho que se separe de la vida política. Tiene demasiados intereses de por medio, entre ellos sus hijos, y obviamente está intentando a costa de lo que sea introducir o manejar detrás de la silla del poder, seguir manejando él el escenario político electoral, el escenario de gobierno y sus filias o sus fobias o sus venganzas personales, las seguirá desahogando a través de persecuciones institucionales o a través de desapariciones de organismos autónomos constitucionales, y seguirá haciendo uso de la venganza con el poder que el pueblo bueno y sabio, no sé si sea muy sabio, pero sí es el pueblo leal a López Obrador, que le dio el poder absoluto en este
proceso electoral 2 de junio. Yo quiero agradecerle y reiterarle, como siempre, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto a nuestros 3 invitados de esta mañana, a don Demetrio Soy la Tijera, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones y al doctor Marco Antonio Baños, agradecerles, como siempre, su valiosa participación y pedirles, si su agenda se los permite, que el próximo viernes nos podamos reunir para seguir dándole seguimiento a estos temas de trascendencia nacional. Muchas gracias a nuestros invitados esta mañana. Gracias a los 3. Muchas gracias. Que Muchas tengan buen gracias. día. Hasta luego. Julio, Marco, Demetrio. Gracias, muy amables. Adiós. Gracias a los 3, muy amables. A mi amigo, amigos, no le cambien, ya viene, ya está listo para entrar al aire el maestro Nelson Vargas, con un tema también de gran trascendencia e interés nacional en el ámbito deportivo, las Olimpiadas en la puerta de la esquina, ya en París 2024. No le cambien, regresamos.